Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Vamos a hablar de una de las apuestas más interesantes que ha tenido para este año el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y que tiene que ver con la educación. Nos referimos al Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, y por eso está con nosotros esta noche, aquí su director, Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, Carlos? Bien, bien, muchas gracias, Luis, por el espacio. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes hablando de educación. Esta es una de las más recientes apuestas de la Presidencia de la República que tiene que ver con la formación de nuestros maestros y maestras. ¿Cómo podríamos calificar estos meses de trabajo, el cierre de este año, con una labor tan importante como es la de calificar, la de elevar la calidad de la educación que dan nuestros docentes? Bueno, quizá primero me gustaría contextualizar la relevancia de la creación de un Instituto Nacional de Formación Docente. Esto tiene, digamos, en perspectiva histórica, un sentido reivindicativo fundamental, ¿verdad? Porque en 1980 se cerró la histórica Ciudad Normal, Alberto Maferrer, donde estaba la Normal Superior y también la Normal, donde se formaban los profesores de básica, y en la Normal Superior los de media. Y pues, como es conocido, en el contexto de la guerra, ¿verdad? Donde se cometieron, digamos, varias barbaridades, en el espacio físico de Ciudad Normal se instala uno de los batallones, ¿verdad?, especializados de contrainsurgencia, ¿verdad? Fíjate qué señal más negativa. Sí. Entonces, eso dice muchas cosas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, cómo en un periodo, en una coyuntura como esa, la educación no era una prioridad, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Y luego también marca un punto de inflexión, ¿verdad?, respecto de lo que había sido la política educativa del Estado en relación con los docentes. Todas estas instituciones de formación de maestros de carácter público, ¿verdad?, iniciaron con la reforma de los años 60. De hecho, en los años 60 se toma la decisión de cerrar, digamos, el grueso de instituciones privadas que forman docentes, y el Estado forma una sola institución que garantiza que hayan, digamos, suficientes docentes para todas las áreas que se requieren y que no haya, desde luego, una sobreproducción de docentes como la que tenemos hoy, ¿no? El cierre de la Normal Superior marca el momento en el que se abandona esa política y comienza todo un proceso, digamos, en el que la formación docente va a depender de instituciones privadas fundamentalmente, aunque la Universidad de El Salvador siempre ha tenido una participación importante. No obstante, por el carácter de autonomía de la UES, ¿verdad?, el vínculo entre Estado y formación docente no es en la UES como lo fue con la Normal Superior de Maestros. Entonces, esto nos ha conducido a una gran cantidad de dificultades, ¿verdad? Primero, que obviamente la oferta no necesariamente coincide con las necesidades del sistema educativo, ¿verdad? Y esto se explica de la siguiente forma. Si nosotros quisiéramos formar maestros en matemáticas, necesitamos obviamente un cuerpo de profesores, formadores de docentes, especialistas en matemática, un departamento de enseñanza de la matemática donde hayan matemáticos. Pero la única universidad que cuenta con un departamento de ese tipo es la Universidad de El Salvador. Eso limita las posibilidades del resto de instituciones, y es que además, como es bien conocido, ¿no?, lamentablemente, la demanda de las, digamos, áreas científicas es muy baja, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos llevó a que tengamos, por ejemplo, hoy cerca de 8,000 docentes de estudios sociales en el sistema, y en el 2015 teníamos como 2,500 de matemática. Hoy ya son más porque hemos formado un buen grupo y hemos llegado a tener aproximadamente 4,000 docentes de matemática, ¿verdad?, en el marco del Plan Nacional de Formación Docente. Entonces, la relevancia del INFOD es reconocer que históricamente fue un error, ¿verdad?, limitar la incidencia del Estado en la formación inicial docente, y por otra parte una reivindicación histórica de algo, de una institución
que ha sido por décadas para el magisterio un referente, ¿verdad?, de lo que es la calidad educativa. Ahora, esa es la ventaja de tener un presidente maestro. Educador, claro. Porque tiene, claro... Además que él estudió, pues también claro, en la normal. Exacto. Es de la gente, yo recuerdo cualquier cantidad de maestros durante toda mi formación, a quienes les he escuchado eso. Es que cuando funcionaba la normal, ¿verdad? Claro. Y con orgullo decía, yo me formé en la normal, ¿verdad? Claro, de ahí vienen una serie, digamos, sí, de elementos que configuraban esa valoración social especial que tenía la profesión docente, previo a toda este, digamos, desmontaje, debilitamiento, ¿verdad?, que, digamos, se agudiza a partir de la guerra. Es decir, incluso, ¿verdad?, la misma vestimenta del docente, ¿verdad?, no casualmente, digamos, lo distinguía en la sociedad, ¿no? Aunque hoy para nosotros eso podría ser un factor cosmético, pero, digamos, el siglo pasado era un signo de distinción que se correspondía con la valoración que la población hacía del docente, pero además con el reconocimiento que el Estado hacía en términos salariales, en términos de condiciones de trabajo, pero también, digamos, en términos de brindarle una formación de alta calidad. Ahora, este fue un compromiso del presidente que fue manifestado, expresado hace como año y medio, ¿verdad? Sí, año y medio, sería hace año y medio. Sí, esto comenzó, digamos, siendo una iniciativa del Ejecutivo, ¿verdad? Claro, el Ejecutivo supo reconocer las demandas del magisterio, ¿verdad?, de las organizaciones magisteriales, pero también supo reconocer la necesidad de crear una institución de este tipo. Así es como el 22 de junio del año pasado, el presidente anunció que iba a impulsar la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. Correspondiendo con eso, digamos, en la Asamblea Legislativa, la fracción legislativa del FMLN, representada en la Comisión de Educación y Cultura, impulsó también una ley de creación del Instituto Nacional de Formación Docente que se aprobó en febrero de este año, ¿no? Con el concurso de todas las fuerzas políticas, hay que decirlo, ¿no?, porque hay un consenso de que el país necesita mejores docentes en todas las áreas. Y así es como, bueno, este esfuerzo del instituto se vio doblemente, digamos, respaldado, y este año hemos estado trabajando en instalar el Infod, ¿verdad?, en generarle, digamos, una plataforma académica y científica básica que permita que el próximo año, a partir de enero, que entre en vigencia la ley de creación del Infod, nosotros podamos desarrollar los procesos de elección de los representantes que van a dirigir el Infod, pero además el Infod ya va a contar con procesos desplegados, ¿verdad?, que pues haría falta ampliarlos, perfeccionarlos, ¿verdad? Y bueno, y también hemos estado muy concentrados en ampliar el respaldo académico internacional y nacional que necesita una institución de este tipo. Hemos tenido acercamientos muy productivos con diferentes instituciones referentes de América Latina. Esta semana estuvieron aquí 8 representantes de la Academia de Ciencias de México, con quienes nos van a apoyar para impulsar los programas de formación de formadores para toda el área de ciencias. Estas 8 profesoras, ¿verdad?, que representaban disciplinas como física, biología, matemática, estuvieron desarrollando una serie de talleres con docentes e identificando cuál es la ruta de colaboración que vamos a tener el próximo año, ya en el marco de un convenio y de una, digámoslo así, una hoja de ruta ya formalizada, ¿no? Había una profesora muy interesante, digamos, conocer estas experiencias, que dio un taller de artemáticas. Wow. Es decir, cómo, digamos, se pueden utilizar las herramientas de la educación artística, ¿verdad?, para desarrollar competencias también matemáticas. Eso es muy valioso para el país. Cualquiera podría decir que es imposible, ¿no? Para la mentalidad nuestra es imposible, pero la matemática nuestra nació con Pitágoras, ¿no? Que era, digamos, que creía que la música era el punto de partida de la matemática. Genial, porque ese tipo de enfoques son los que se necesitan para realmente
despertar la creatividad, despertar la innovación en las nuevas generaciones. Y de eso se necesita mucho en el país, pues. Ahora, ¿qué tanto se ha avanzado, Carlos, en la instalación, que ha sido como el gran objetivo de este año? Sí, bueno, el presidente de la República anunció que la creación del Infod, la instalación, iba a ser un proceso enmarcado en una consulta, ¿verdad? La vocación, pues, de este gobierno siempre ha sido generar estos procesos de entendimiento, de diálogo, para que estos proyectos tengan una continuidad y un proceso de inserción en el mundo de la política pública apropiado, ¿verdad? Entonces, este año nosotros presentamos al Consejo Nacional de Educación y también a los rectores de las instituciones formadoras un plan de trabajo que tenía 5, líneas estratégicas. Uno, tiene que ver con la creación de un sistema nacional de formación y certificación de formadores, ¿verdad? El ministro de Educación ha insistido que uno de los sectores de la planta docente más descuidados históricamente han sido quienes forman a nuestros docentes. Entonces nosotros hemos iniciado un proceso que se comenzó a implementar ya en 3 especialidades que son deficitarias también: matemática, educación básica y primera infancia. Estamos nosotros acompañados por un cuerpo de profesores de estas instituciones como las que te comentaba hace un momento, con los cuales estamos trabajando con grupos de docentes de las universidades. Hemos atendido este año en los primeros 2 módulos de estas especialidades a 192 formadores, ¿verdad? Este proceso de formación tiene un correlato, aunque este correlato no dependa del proceso formativo. Para nosotros sí era importante generar este proceso de formación para luego convocar a lo que llamamos certificación de formadores. Es decir, nosotros estamos diseñando y para implementar en el 2019 un sistema que permita decir el nivel de alcance, ¿verdad?, y de logro de competencia de los docentes formadores en su respectiva disciplina. Que ese es como el staff que se va a tener para formar. Es un proceso, bueno, es el staff de las instituciones que ya forman. O sea, el Infod ya está apoyando a las instituciones que ya forman. Listo. Pero también estamos identificando en este proceso y formando a nuestra planta de profesores, ¿verdad? Ahora, este proceso de certificación es el sello de calidad que el gobierno quiere ponerle a la formación inicial. Hasta hoy los requisitos para abrir y ofertar formación inicial docente son muy débiles, ¿verdad? Pero es, digamos, una apuesta del Ministerio de Educación establecer como requisito para formar docentes en los programas de formación inicial estar certificado por el Ministerio de Educación. Es decir, contar con un respaldo que permita decirle a las universidades o al mismo Infod: miren, yo soy competente en este ámbito, ¿verdad? Para eso es necesario montar todo este sistema de estándares de competencia que estamos diseñando y desplegar procesos evaluativos. Es decir, es una práctica, digamos, bastante novedosa en el país, que ha avanzado mucho en el mundo del trabajo y que nosotros lo estamos ensayando hoy desde el mundo educativo. Se espera, me imagino, que eso tenga un impacto en las... Esperamos que eso tenga un impacto, digamos, muy en el corto plazo, en inmediato, porque estamos impactando a la planta de formadores de docentes. Ahorita son aproximadamente 600 formadores de docentes. Nosotros estamos atendiendo 192 ahorita, ¿verdad? Vamos a ampliar el próximo año a educación física, inglés, porque es un tema que sabemos que es importante, ¿verdad? Es prioridad para el país. También vamos a ampliar a ciencias y a educación artística, que es una deuda importante. Otro eje estratégico de trabajo para nosotros ha sido ensayar una plataforma de investigación educativa. Entonces ahí nosotros hemos desplegado 7 proyectos de investigación que tienen que ver con esclarecer la ruta del Infod en el futuro inmediato, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado una investigación sobre los perfiles de los formadores de docentes. Esto nos ha lanzado información interesantísima para definir lo que vamos a hacer. Te doy, por ejemplo, un dato importante, ¿no? En términos formativos. Nosotros tenemos una planta de formadores de docentes
que casi en un 50% está entre los 25 y los 35 años. Hay futuro en la planta de formadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Casi el 40% de estos docentes no han tenido experiencia en ningún nivel educativo anterior. Es decir, están dando clases sin haber pasado por parvularia, por educación básica, como formadores. Eso representa una dificultad. Ahora, la otra dificultad es que casi el 60% reporta nunca haber hecho investigación educativa, ¿verdad? Y luego, cuando ves cuántos cursos, cuántas becas han recibido, cuánto han publicado, entonces se desnuda el descuido en el que están nuestros formadores de docentes. Ahora, no todo es formación académica, claro, ¿verdad? También tenemos un problema a nivel social y económico gravísimo. Hay universidades, por ejemplo, que tienen proporción de 6:1. Me refiero a la relación entre docente hora clase y docente de planta. Por cada docente de planta tienen 6 horas clase. El hora clase es el docente que trabaja en 3 o 4 universidades, que da 5 asignaturas y que recibe una remuneración bajísima, ¿verdad? Una de las virtudes que tenía la formación normal es que los docentes estaban a tiempo completo, pero es que además los estudiantes estaban becados y vivían en Ciudad Normal, por eso se llamaba Ciudad Normal. Sí. Entonces eso permitía generar un ambiente académico y de colaboración que no vas a tener si recibís una clase con hora clase, que al finalizar la hora sale corriendo para otra universidad. O tiene otro empleo y después de este empleo... O tiene otro empleo, correcto. Se dedica a la docencia. Se dedica a la docencia de forma, digámoslo así, completamente subsidiaria. Pero fíjate qué interesante, y amigos y amigas que nos están viendo, porque sobre todo este segundo eje que nos ha explicado el director del Infod, tiene que ver con conocer la realidad. Conocer la realidad. ¿De dónde partimos? Exactamente. Me imagino que eso va a continuar y vamos a tener otras lecturas más adelante, ¿no? Sí, este primer ejercicio que estamos haciendo con esta investigación de perfiles de formadores es un perfil, digamos, social y académico el que hemos levantado. Esto es la base de un sistema de monitoreo permanente que vamos a tener, porque yo voy a formar... Que no se había hecho. Es totalmente inédito. No se tenía ni idea de lo que teníamos inédito en las manos. Sí, totalmente. El Infod va a formar a los formadores de docentes. Listo. Luego los va a someter a un proceso de certificación, pero luego tiene que estar permanentemente observando, monitoreando cómo va mejorando la práctica de esos formadores. Y tomar decisiones a partir de eso. Y tener información precisa de cuántos formadores tienen tal área, cuántos en tal área. Por ejemplo, fíjate que el ministerio no tiene información actualizada, sino hasta el 2015, sobre la planta de formadores. Tuvimos que ir a hacer un censo. Y todavía, por ejemplo, en educación artística tenemos cifras alarmantes, ¿no? Sabemos que necesitamos 3.200 docentes de educación artística para atender a los niños de primero a sexto grado, que es donde el área curricular es obligatoria, ¿verdad? Pero solo tenemos una universidad que brinda esa especialidad y ellos solo tienen un cuerpo de 7 profesores. Solo hay 7 profesores que forman educadores para las artes, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que el país no cuente con gente capacitada para poder formar docentes en el área. Para eso hemos hecho un mapeo de las competencias pedagógicas de los artistas en El Salvador. Ese es un proceso también enmarcado en el programa de investigación educativa del Infod, que nos ha lanzado igual información valiosísima. Yo vi en redes sociales que había una convocatoria. Convocamos a llenar una encuesta en línea, ¿verdad? Y recibimos más o menos 1.000 formularios, digamos, válidos, ¿verdad? Alguien me comentó a mí que una universidad privada había hecho un ejercicio similar y que ellos habían censado aproximadamente 4.000 artistas, ¿verdad? Nosotros logramos censar 1.000, pero con la diferencia que, digamos que el matiz nuestro era saber las competencias pedagógicas de los artistas. Entonces, muchos artistas
consideran que su labor es la producción artística en específico y no la enseñanza de las artes o de la educación artística. Entonces eso nos redujo la población, pero consideramos nosotros que tenemos un número suficiente de personas, digamos, censadas, como para poder hacer afirmaciones importantes. ¿Qué te puedo decir? Que de la totalidad de personas que llenaron el formulario, tenemos un 40% de personas que les interesa enseñar educación artística, pero que además tienen una trayectoria importante. Hasta hoy nosotros desconocíamos cuántas personas tenían título superior para poder entrar en un proceso de certificación y habilitación docente para escalafonarlos, ¿verdad? Y que ellos contaran con los permisos para poder impartir educación en primer y segundo ciclo de básica. Ahora, genial porque, perdón que te interrumpa, se abre un abanico de posibilidades para muchos artistas que hoy por hoy claro, en la rebusca, esto tiene digamos. que ver también con que se abran las plazas que necesitamos, ¿verdad? Se necesita un esfuerzo nacional para poder encarar esta, digamos, necesidad del sistema. Ahora, no solo es educación artística para básica, ahora hemos abierto, o más bien ya está ofertado el bachillerato en música. Y el próximo año también se va a ofertar el bachillerato en artes plásticas y en danza, ¿verdad? Y está en proceso el bachillerato en teatro, ¿verdad? Entonces, esta es otra posibilidad y el mapeo nos permite saber con precisión cuántas personas están en condiciones de poder ser profesores de música. Esto lo que para poder entrar en ese proceso de certificación es una visión educativa integral, donde ya no estamos pensando que los jóvenes aprendan a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, ¿verdad? Algo de cultura cívica y los lancemos a el mundo del trabajo tal y como está planteado hoy por hoy, ¿no? ¿Verdad? No, aquí vamos a formar personas en el futuro, jóvenes, con competencias integrales, ¿verdad? Perfecto, con esa idea nos quedamos para hacer una primera pausa, Carlos. Estamos hablando del trabajo que realiza el INFOD en este proceso de prácticamente montaje de la institución para poder ya entrar a aplicar la ley el próximo año. Una pausa, venimos con más, seguimos hablando de este tema, que ya ven, es fascinante la verdad. Seguimos conversando con Carlos Rodríguez, el director del INFOD, ad honorem. Ojo, hay que aclarar eso, ¿verdad? Sí, tengo otro cargo. Exacto, esto lo haces ahí, ¿verdad? Como parte del compromiso que hay con el país, pero ad honorem. Vamos a ver, Carlos, habías hablado del plan de trabajo, ¿con cuántos años llevabas? Llevo 2. Llevas 2, ¿verdad? Sí. La certificación. Sistema de formación y certificación. Investigación educativa, que ya te comenté un poco. Luego tenemos un eje de innovación curricular. Listo. El INFOD está ensayando lo que nosotros llamamos un ciclo de revisión curricular completo. Ciertamente nosotros hemos tenido un pequeño desfase en el cambio curricular, en el cambio de los programas, ¿verdad? No en todas las áreas, porque en matemáticas se hizo todo el cambio curricular para los primeros niveles, ¿verdad? De hecho, en el paquete escolar, el próximo año, se van a entregar por primera vez en la historia libros de matemática a todos los estudiantes, ¿verdad? Es decir, el paquete escolar no solo lleva cuadernos, no solo lleva útiles escolares, sino que lleva ahora materiales educativos de gran calidad, ¿no? Estos se han trabajado con la cooperación japonesa, ¿no? Con JICA. Ahora, hay áreas... ya para este... Sí, para el 2019, exacto. Bueno, el asunto es que en otras áreas estamos un poco desfasados, pero ya empezó el proceso de revisión curricular. El INFOD ha asumido la revisión de los programas de estudios sociales, ¿verdad? Que también es un tema, digamos, complejo, porque ahí es donde estudiamos historia de El Salvador, ¿verdad?
Y la historia, pues sí es un campo de batalla, ¿no? Claro. ¿Verdad? Es decir, las interpretaciones, los sesgos, ¿verdad? Y hay mucho que no decimos en el sistema educativo de nuestra historia. Y entonces es un tema, digamos, en el que hemos generado un diálogo importante con diferentes sectores. Lo más importante para nosotros es involucrar a los docentes en el proceso de cambio curricular. Ahora, lo que te quería plantear con este proceso integral es que hemos empezado en los programas de los primeros niveles, es decir, básica y media, pero vamos a terminar con los programas de formación inicial. Eso en el pasado no es una práctica común. De hecho, o se cambiaban los programas de formación inicial docente, es decir, con los que formamos a los docentes de estudios sociales, ¿verdad? Primero, y luego en otra visión, en otro horizonte, se cambiaban los otros programas, ¿verdad? Entonces teníamos un desfase. En este momento nosotros estamos... Pero también mucha falta de lógica, ¿no? Porque... Sí, falta de lógica y desprecio también un poco, creo yo, por lo que son los procesos de cambio curricular. Y es que además los cambios curriculares se habían hecho tradicionalmente exclusivamente con equipos técnicos. Es decir, desde una oficina, desde ahí desde una oficina, un par de consultores que te entregan el producto y consultores que muchas veces venían de fuera. Bueno, la mayoría de veces venían de fuera, acompañados con algunos de acá, pero que finalmente no tenían filiación, digamos, con el MINED, ¿no? Directamente, ¿no? En cambio ahora nosotros... Tal que les importaba poco dejar un informe, pues sí, al final se iban a ir y no tenían ningún compromiso. Digamos, con programas así es con los que hemos estado trabajando, ¿verdad? El problema es el siguiente, de repente están bien hechos, ¿verdad? Técnicamente bien hechos. El problema son dos. Uno, que el Ministerio de Educación carece hasta hoy de unidades curriculares sólidas. ¿Por qué? Porque todo se encargaba por consultoría. No había capacidad instalada, ¿verdad? De hecho, ahorita en educación media, todavía no tenemos especialistas curriculares en estudios sociales, ¿verdad? Los estamos construyendo con el mismo proceso del Plan Nacional de Formación Docente. Lo otro es que, como se hacían, digamos, encerrados por este equipo de técnicos, no había diálogo con los docentes. Solo se hacía una entrega técnica posterior. Nosotros, el proceso es diferente. Primero, en el proceso de formación docente, nosotros pusimos al centro, por especialidad, las debilidades de todos los programas de todas las áreas curriculares. Es decir, si hemos formado por especialidad, por ejemplo en sociales, 3.500 docentes, más o menos, pues con 3.500 docentes ya discutimos cuáles eran las debilidades de los programas, ¿verdad? Identificadas esas debilidades, nuestros expertos formadores hicieron un diagnóstico ya más amplio, disciplinar también, una crítica disciplinar de los programas, y luego conformamos núcleos por grado, por ejemplo, de tercer ciclo y media, tenemos 5 núcleos integrados por expertos formadores y por docentes especialistas del Plan Nacional. Ellos están diseñando una primera versión de los programas que a partir de enero entran a una consulta nacional, a talleres regionales en todo el país. Al final tenemos filtrados los programas, ¿verdad?, por los docentes, pero también por otras instancias de la sociedad con las que hemos estado dialogando. Luego viene la elaboración de los materiales educativos, donde también van a participar nuestros especialistas. Y luego viene, desde luego, imaginar qué tipo de docente necesitamos para formar en los nuevos programas que tenemos diseñados. Eso es innovación curricular. ¿Eso cuánto tiempo podría llevar? Eso lleva un tiempo muy significativo. O sea, estamos hablando de que los procesos curriculares mínimo, cuando se hacen seriamente, se llevan 2 años, mínimo, ¿verdad? Es decir, porque la revisión curricular es un proceso social y político, ¿verdad? No lo podemos ver solo como un ejercicio técnico, no nos podemos sacar de la manga los programas, ¿verdad? Hay que hacer consultas, hay que hacer trabajo técnico, hay que hacer también pilotaje, ¿no?, de estos procesos, entre otras cosas, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo en sociales, hay otras instancias que lo están haciendo en lenguaje, matemática ya prácticamente cerró su ciclo, ciencias también va a ser un proceso. Entonces, lo importante aquí es que estamos también llevando los programas a otro nivel. Por ejemplo, coincidiendo con la política
para los pueblos indígenas, ¿verdad? Política pública para los pueblos indígenas. Ahí hay un segmento dedicado a educación, ¿verdad? Educación y cultura. Lo que nos demanda fundamentalmente es que convirtamos el sistema educativo en un sistema educativo intercultural. A veces esto se entiende como que si fuera un sistema educativo para los indígenas. No se trata de eso. Se trata de construir un sistema educativo que nos enseñe, ¿verdad?, que nos forme para poder dialogar con todos los horizontes culturales, donde desde luego los pueblos indígenas son un horizonte cultural a entender, ¿verdad?, con el cual tenemos que dialogar, pero también están otros horizontes culturales, no necesariamente nacionales, con los que es necesario trabajar. Eso es algo que ya estamos resolviendo, ¿no? Y por ejemplo el Premio Nacional de Cultura, del que hablábamos, es uno de los expertos integrados al proceso de revisión curricular, nos está apoyando para integrar los resultados de la investigación en términos de pueblos indígenas, históricos, arqueológicos, pero también actuales, a nuestra visión, digamos, educativa. ¿Te referís a, para que la audiencia tenga claridad, a Carlos, bueno, Federico Paredes, mejor dicho? Federico Paredes. Con su investigación Tradición Cabeza de Jaguar. Exacto. Que es una investigación bárbara, ¿no? Es vasta información y que apenas es un asomo. Es un asomo. La información los que hay. Programas anteriores, en los libros de texto de los programas anteriores, ¿qué? Tenías 80 páginas de historia mundial y una dedicada al mundo indígena, ¿no? Claro. Al pasado del mundo indígena. Eso definitivamente tiene que cambiar. Luego el tema de nuestra herencia afro, ¿no? El tema de, digamos, nuestras raíces afro, ¿no? Que es algo que, digamos, por un racismo construido históricamente, ¿no? Desde una idea de lo que es el Estado-Nación y desde una idea de lo que es, o desde una intención de homogenizar El Salvador cultural y políticamente, ¿verdad? Fue excluido totalmente, ¿no? Ahora también en este esfuerzo están integradas estas visiones. El otro gran tema que no podemos pasar desapercibido es el legado ético, político y humano de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿no? ¿Verdad? Es decir, de hecho estamos en conversaciones con Juventudes Romerianas, con el mismo arzobispado, porque es importante que los programas en estudios sociales, a través de estas figuras, ¿verdad?, que son sin duda figuras respetadas por todos y además modelos de ciudadanía, con ellos, de la mano de estas figuras, podamos desarrollar competencias ciudadanas en los jóvenes. Ese es el tercer eje. Tercer eje, ¿verdad? El cuarto eje es el que tiene que ver con un intenso trabajo de movilidad e intercambio académico, ¿verdad? Este año, desde junio, que se inauguró el Infod, que el presidente lo inauguró el 22 de junio, igual, ¿verdad?, el día del maestro y la maestra. Desde ese día empezamos un intenso intercambio con universidades de todo el mundo prácticamente. Aquí hemos tenido a especialistas chilenos. Hemos tenido especialistas chilenos, mexicanos, ecuatorianos, holandeses, alemanes, argentinos, todo esto en un afán de dinamizar la discusión sobre educación en el país. Hemos tenido la visita de 60 expertos internacionales entre junio y a la fecha, ¿verdad? Cerramos, como te decía, el lunes con la visita de estos ocho académicos de diferentes áreas científicas de la Universidad Autónoma de México y de la Academia de Ciencias, ¿verdad? Con eso nosotros le hemos inyectado formadores al plan de formación de formadores. Hemos hecho 2 diplomados de investigación educativa, ¿verdad?, que también han estado alimentados por redes de investigación educativa latinoamericanas. Hemos tenido figuras de trascendencia ya, digamos, mundial, como Carlos Calvo, ¿no?, un educador muy respetado en América Latina. Ese es el cuarto. Y el quinto es diálogo con los sectores, que en realidad atraviesa todo el trabajo, porque, dada la vocación del presidente de la República y del ministro de Educación, hay aspectos que los hemos definido prácticamente con los diferentes sectores. Digamos, aprobada la ley de creación del Infod, la ley no establece, digamos, la totalidad, digamos, de procedimientos para instalar el Infod. Entonces, una de las primeras tareas que se nos planteó fue elaborar el reglamento de ley del instituto, ¿verdad? Elaboramos una primera versión que se le entregó al presidente de la República.
y el 22 de junio dijo él, vayan a discutirlas con las universidades. Y en eso hemos estado. Ellos han hecho una serie de observaciones que se han incorporado y en enero pasa el proceso de aprobación del reglamento de ley, donde lo que se establece son todos los procedimientos para elegir a los representantes de los diferentes sectores, ¿verdad? El Consejo Directivo del Infod va a estar integrado por un representante del magisterio, electo por todos los docentes, un representante de las instituciones formadoras, un representante de la UES, el delegado del ministro y un profesional independiente. Todo eso demanda de procesos que no están en la ley, pero que se han establecido con claridad en el reglamento, que ha sido dialogado, discutido, y pues también hemos aprovechado en estos espacios de diálogo, ¿verdad?, de interlocución con los diferentes sectores, con las universidades. Hemos puesto sobre la mesa temas que nos parecen igual muy importantes, ¿no? Es decir, que cómo podemos colaborar entre las diferentes instituciones, porque el Infod no viene a apartar a las otras instituciones, viene a hacer, ¿verdad?, desde una perspectiva de fortaleza de la incidencia de lo público en la formación inicial docente, viene a sumar en aquellas áreas en las que no se ha trabajado suficiente. Ahora, ¿esto está listo para presentarse en enero? Eso está listo para presentarse en enero. Eso pasa por, más bien por el Ejecutivo, ¿no? La aprobación del reglamento, ¿verdad? Como en enero entra en vigencia la ley, en enero va a empezar ese proceso de, digamos, de revisión del reglamento y de aprobación por el presidente, ¿verdad? Y luego convocamos a los procesos de elección. Hacemos una publicación de gran difusión para que se quede claro cómo se van a elegir a los representantes, ¿verdad? Y yo espero pues que después de las elecciones, ¿verdad?, se pueda convocar a estos procesos. Ahora, este tipo de enfoques innovadores, como el que ha tenido el presidente Salvador Sánchez Serén, justamente parten de esa visión de país que tiene el gobierno del cambio. Es decir, en décadas anteriores, ¿por qué esto no se había logrado, a tu juicio? Yo creo que la vocación de diálogo con los sectores que se ha hecho desde cada ámbito, ¿verdad?, y desde cada, digámoslo así, gabinete, ¿no?, ha sido la diferencia, ¿no? Nosotros, a la consulta del reglamento, también convocamos a las organizaciones magisteriales. Entonces, en otras ocasiones se dialogaba poco con ellos, ¿verdad? O se dialogaban solo temas relacionados con reivindicaciones salariales o económicas, ¿verdad? El ministro de Educación tiene una mesa permanente de diálogo con las organizaciones magisteriales, donde ellos conocen de los avances en evaluación educativa, los avances del Plan Nacional de Formación Docente, y sugieren, hacen observaciones y dicen, creemos que hay que mejorar en esto. Es decir, esto también lleva a una cualificación de la misma organización magisterial, que ya no es una organización estrictamente reivindicativa en términos económicos o economicistas, sino que también participa y ellos son docentes, conocen también lo que pasa en educación. Eso creo yo que es un asunto diferente. Luego las reuniones permanentes con los rectores. De hecho, en enero el ministro ha solicitado convocar nuevamente a los rectores de las diferentes instituciones formadoras para generar un acuerdo que permita darle continuidad al proceso formativo de sus formadores, de docentes, ¿verdad? El ministerio, a través del Infod, está otorgando becas a estos formadores para completar el plan de formación. O sea, todo el proceso es gratuito, ¿verdad? Ahora necesitamos la colaboración de las universidades para que nos digan también, ¿verdad? Miren, afinen esto en este sentido, en esta otra dirección. Muy bien, nosotros nos comprometemos a dar los permisos a nuestra gente para que puedan asistir en horarios adecuados, ¿verdad? Porque claro, también se trata de ir generando acomodos. Perfecto, hacemos una segunda pausa y cuando regresemos hablamos del futuro, qué sigue y sí, qué hay que hacer, cuál es la tarea pendiente en lo siguiente. Una pausa y un poco más.
Bien dicho y bien hecho, el Ministerio de Salud ha logrado la más baja mortalidad materna, es decir, de las mujeres que mueren a la hora del parto en toda la historia. Hay que seguir en la ruta de la buena salud. Seguimos hablando del trabajo que está realizando el Infod. Hemos visto algunas publicaciones, Carlos, que se han hecho, y hemos visto también un trabajo muy interesante que se realizó recientemente, un campamento que tiene que ver con el tema de la paz. Nacional de Competencias Ciudadanas, sí. Listo. Generación Paz. Generación Paz, sí. El nombre, ¿verdad? Bueno, el Infod, como toda institución de educación superior, pues también debe comunicar los resultados de su trabajo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Nosotros a estas alturas hemos logrado ya hacer las primeras 2 publicaciones. Una relacionada con el tema de educación popular, ¿verdad? Y otra que es esta, que te voy a entregar, que es Educación y Democracia, Formación Ciudadana para la Escuela de Hoy, que es un trabajo de colaboración que hemos tenido con el Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile, ¿no? Aquí nosotros enmarcamos nuestro enfoque de formación ciudadana, que es muy relevante, por ejemplo, para lo que estamos haciendo en la asignatura Moral, Urbanidad y Cívica, ¿verdad? Y que, digamos, está hoy fortaleciendo las competencias ciudadanas, las capacidades de diálogo, de interlocución, de generación de entendimiento. Esto que vemos que es, estas imágenes estamos viendo de apoyo, me parece que es un campamento, sí, ¿verdad? Pues te comento que este es un trabajo que hemos estado haciendo en colaboración con el gobierno de Colombia a través de su Ministerio de Educación Nacional. Ellos, digamos, en el marco de todo este proceso, ¿verdad?, de pacificación también de la sociedad colombiana, del acuerdo de paz, están desplegando una gran cantidad de estrategias para fortalecer competencias ciudadanas en los jóvenes y en los docentes. Ellos tienen una estrategia que se llama Generación Pacífica, ¿verdad? Entonces, en el marco de un proceso de intercambio y de colaboración, el gobierno de El Salvador, a través del MINED, decidió desarrollar 2 pilotos de estos campamentos. Estos campamentos tienen al centro, a través de talleres de argumentación y debate, fortalecer las competencias de los jóvenes para reflexionar sobre los problemas que tiene la sociedad, pero además para generar o diseñar soluciones y generar entendimientos entre ellos. Qué interesante esto, Fede, sobre todo porque estamos en una época tan difícil con esto de algunos lo llaman memecracia, claro, donde a los jóvenes se les está limitando su capacidad de pensar al simple chiste, ¿no? Al simple gráfico pero humorístico. Afortunadamente la vida todavía no es solamente eso, claro, ¿verdad? Sino que la mayoría de conflictos se generan, ¿verdad?, en el trato uno a uno real, claro, no en el mundo, digamos, de la virtualidad, que a veces es engañoso también, ¿verdad? Entonces, a través de esta estrategia, nosotros hemos desarrollado los primeros 2 campamentos, uno nacional en el que reunimos un grupo de 100 estudiantes de todo el país, ¿verdad? Estos estudiantes fueron seleccionados por docentes de diferentes centros educativos, de Morazán, de San Miguel, de La Libertad, de San Salvador y Chalatenango. Me imagino que los escogieron, digo, aquí ya es una interpretación mía, de aquellos que son los que más levantan la mano en la clase, por ejemplo. Pues fíjate que sí y no, porque también nos interesan los que no levantan la mano, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese fue el primer campamento, lo realizamos en una ciudad histórica, ¿verdad? No escogimos La Palma, digamos, por razones arbitrarias, ¿verdad? En La Palma inició el proceso de diálogo, un lugar bonito, que llevó, ¿verdad?, a la firma del Acuerdo de Paz. Es la cuna Entonces, de la paz. Para nosotros esto tiene, digamos, también una relevancia simbólica importante. Ahora, también recientemente desarrollamos el segundo campamento, pero departamental. Este fue solo con estudiantes de La Paz, un grupo de 100 estudiantes de diferentes centros educativos de La Paz. El próximo año vamos a hacer 13 campamentos más, uno por departamento. Entonces vamos a generar una movilización, ¿verdad?, en conjunto de más de 1000 estudiantes que se comprometen en un proceso formativo de 3 días a ser constructores de paz, a ser generadores de diálogo, a reproducir con el resto de estudiantes estas dinámicas. Ahora, ¿qué hace el Infod trabajando con estudiantes, verdad? Me lo han preguntado. Sí. Es que lo que pasa...
es que nosotros estamos tratando de innovar en varias cosas. La formación docente, ¿cómo la visualizamos? Como algo que se da en un aula, ¿verdad? Donde quienes están recibiendo clases son los docentes, por otro docente, ¿verdad? Pero ¿quién dice que la formación docente solo puede hacerse así, ¿verdad? Si tanto criticamos el modelo de enseñanza tradicional, ¿por qué lo tenemos que reproducir también con los docentes, ¿verdad? Estas dinámicas de campamento también son procesos en los que los docentes se convierten en talleristas, ¿verdad? Se convierten en formadores de competencias para el debate y la argumentación, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, verdad? No les estamos dando clase aparte digamos, de la realidad en la que van a estar trabajando. ¿Ah? Están trabajando en el desarrollo de esas habilidades con los jóvenes. Con la realidad. ¿Verdad? Con los jóvenes. Pero es que también hay otra cosa que se da aquí, que los jóvenes, aunque no sean docentes, se están convirtiendo en formadores de estas competencias para los otros jóvenes. Entonces, para el Infode eso es fundamental. El Infode es el Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces, tiene que ver con todos los que formen alguna competencia de este tipo, ¿verdad? ¿Dónde pueden, porque me imagino que hay gente, sobre todo maestros, que van a estar interesados en leer esto, Educación y Democracia, Formación Ciudadana para la Escuela de Hoy? ¿Dónde lo encuentran? Se acercan al Infode y tienen asegurado su ejemplar. Nosotros, de estos 2 primeros libros que hemos publicado, hemos hecho 14 presentaciones en el interior del país. Listo. Nos hacen falta varios lugares. Por ejemplo, nos hace falta ir a La Unión y a Chalate con este libro. Tenemos pendiente ir a Huachapán, ya estuvimos en Santana y en el resto de departamentos, porque nosotros, aunque seamos aún una institución muy joven, un embrión prácticamente, desde el principio queremos estar en los territorios. Para nosotros eso es fundamental. También ir a Radio Nacional. Bueno, a mi con programa, gusto. Entre libros, entrevistas, con mucho gusto. Para que podamos hablar de esto, porque esto en realidad es fundamental, ¿no? Que la ciudadanía conozca, uno, que hay este tipo de producciones. Claro. 2, sí. Y más importante quizás el trabajo que está haciendo el Infodo. No nos alcanzó el tiempo, pero tenemos en cola 8 publicaciones más, ¿verdad? Bueno, no me hablaste también, me lo dijiste fuera de cámara, la del Premio Nacional. Claro, sí. Nosotros, en colaboración con el CENICH, publicamos un cuaderno de Ciencias Sociales y Humanidades conmemorativo del Premio Nacional de Cultura, que este año estuvo dedicado, ¿verdad?, al tema de la arqueología, ¿verdad?, y del patrimonio, ¿no?, patrimonio cultural, donde presentamos un ensayo de Federico Paredes que, digamos, sintetiza los resultados más importantes de su investigación. Ese también lo quiero. Por supuesto. Y de ese también tenemos están que hablar a la radio. También ejemplares para ¿En línea están disponibles estas Están disponibles en línea, sí, en la página del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, pero el próximo año el Infod va a tener su portal también, donde van a estar disponibles todos estos libros. Tenemos para el próximo año ya trabajados 2 libros sobre investigación educativa, una sobre investigación educativa del aula. Este es el resultado del primer diplomado sobre investigación del aula, que se desarrolló en 4 módulos a lo largo de 4 meses, y también el de tendencias y desafíos de la investigación educativa. Luego nuestras publicaciones de resultados de investigación, de los que ya comentaba, y finalmente algo muy bonito de cara al Bicentenario, ¿verdad? A este año conmemorativo de los 200 años, ¿verdad?, de historia de El Salvador como Estado, ¿no?, como república, ¿no? Estamos preparando una caja de herramientas, ¿verdad?, para la enseñanza de la historia, fundamentalmente centrada en pensar el siglo XX, ¿verdad? Entonces, un grupo de 5 historiadores y también de profesionales con otra formación nos están trabajando, ¿verdad?, por ejemplo, el tema de procesos electorales y cultura política, ¿verdad?, para docentes, para que ellos puedan fortalecer el trabajo en ese ámbito. Necesitamos fortalecer la cultura política y democrática. Luego, hay un trabajo ahí muy interesante sobre mujeres, ¿verdad? Mujeres y educación, ¿verdad?, que es una revisión del papel de las mujeres en el siglo pasado en la educación. Es una reivindicación también de las mujeres, ¿verdad?, como un, digámoslo así, un agente clave de los procesos que explican el siglo XX. Eso lo vamos a estar entregando quizá a finales de enero, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a generar también procesos formativos
con los docentes, porque nosotros no podemos hacer nada en pequeño, ¿verdad? Estamos preparando también desde el Comité Editorial del MINED las publicaciones de la Biblioteca Básica Escolar, la antología de textos de Monseñor Romero, para el cual se va a hacer un tiraje de 35.000 ejemplares. Vamos a completar la colección de Dalton, de Roque Dalton. Viene un libro de historia también nuevo, viene una antología de poesía de mujeres también, ¿verdad? Y bueno, todo eso implica ir a entregar los documentos, los materiales, pero formar también a los docentes. Claro. Se ha hecho mucho, por lo visto, Carlos, pero como tenemos ese ejército de docentes, ¿verdad?, que están motivados, pues entonces parece mentira, pero a veces de lo que se trata es de encauzar las energías que tiene la gente para hacer cosas. Ahora, lo que se viene es mucho más grande. Lo que se viene, pues, es ya la formación del INFOD como una institución de educación superior adscrita al ministerio, ¿verdad? Es decir, tiene un nivel relativo de autonomía, aunque se rige por la política educativa, ¿verdad?, definida por el MINED, pero que viene a ser como una especie de instituto salvadoreño de bienestar magisterial, ¿no? Se viene ya la generación de oferta, digamos, de grado y también de posgrado. Estamos trabajando con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, una institución referente para América Latina en el tema de formación docente, una oferta de maestría que complemente la formación de formadores y que al final convirtamos en créditos académicos las horas que estuvieron formándose y con un programa complementario en apoyo con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, darles maestría a los formadores de docentes. Es decir, se vienen estos procesos formativos, investigar más, evaluar a los docentes, evaluar la formación docente, es decir, hay una gran cantidad de retos. Ahora, toda decisión que tome un país para el progreso, para el desarrollo, tiene que pasar por la educación, eso es fundamental. Ahora, hay que estar ojo al Cristo porque estamos en un proceso electoral y como ciudadanos tenemos que ver bien los programas, qué es lo que nos están proponiendo los diferentes candidatos. Este tiene que ser un eje fundamental en cualquier programa de educación. Sí, porque se ha hablado mucho de profesores de inglés, ¿verdad? Es un tema que incluso en la Asamblea Legislativa ya tuvo eco, ¿verdad? Al parecer entiendo que están discutiendo convertir esta área en área obligatoria para todos los niveles educativos. Ahora te cuento, nosotros solo tenemos 2.900 profesores de inglés en el sistema. Si quisiéramos atender, ¿verdad?, al 1.3 millones de estudiantes, más o menos, puede ser un poquito menos ahora, hay que ver el censo, de estudiantes, que no significa que atendamos todos, que tengamos cobertura total, sino solo los que atendemos ahorita, necesitamos entre 9 y 10.000 profesores de inglés. ¿En cuánto tiempo se forman esa cantidad de docentes que nos hacen falta? Sin duda, una institución como el INFOD y la alianza con las otras instituciones formadoras es importantísimo, ¿verdad? También es importante ver a los docentes que ya tenemos formados, ¿verdad?, y que no han podido ingresar al ejercicio de la docencia. Ahora, estos docentes probablemente tienen entre 10 y 25 años de haberse formado y necesitan también procesos de actualización que les permitan reincorporarse, reintegrarse a la carrera docente. También eso implica formación, ¿verdad? Cualquier apuesta educativa, ¿verdad?, seria, tiene que hacer números, tiene que buscar los recursos, son recursos en grande, ¿verdad?, y necesita tener una plataforma de formación y de generación de capacidades nacionales. Sí, por eso digo, hay que ver bien lo que proponen, cómo lo van a hacer, si se están proyectando seriamente al futuro y en las condiciones reales del país, porque muchas veces en la campaña se dicen frases bonitas, promesas que se saben, incluso que no se van a cumplir. Correcto. Y ahí es donde hay que estar, mire, ojo al Cristo como ciudadanos. Yo te quiero agradecer por tomarte el tiempo de venir a contarnos todo esto, de ponernos al día de cómo avanza el INFOD, que para mí es una de las apuestas más impresionantes. Y claro, insisto en esto se da por la visión que tiene el presidente, que él es maestro. Claro, es docente y él está muy comprometido con el sector docente y bueno, les deja el INFOD como un reconocimiento, ¿verdad?,
a este proceso de dignificación de los maestros, que ha quedado perfilado, pero que hay que decir, hace falta mucho por hacer y hay que ser serios con los docentes. Los docentes forman al futuro del país y no podemos estarles prometiendo cosas de manera, digamos, irresponsable. Tenemos que trabajar para mejorar sus condiciones de forma seria. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve. Quédese. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.